Imaginen un mundo donde la fe ciega daba sentido a la vida, donde el arte y el conocimiento se encontraban atrapados bajo el peso de tradiciones rígidas. Este era el escenario al final de la Edad Media, un periodo marcado por guerras, pestes y estructuras sociales inamovibles. Sin embargo, algo extraordinario estaba por suceder. En los siglos XIV y XV, una chispa encendió un cambio profundo. La idea de que el ser humano podía cuestionar, explorar y crear sin límites. El Renacimiento, literalmente renacer, no fue solo un momento en la historia, sino un despertar colectivo que cambió para siempre la forma en que entendemos el mundo. Fue una transición entre la oscuridad medieval y la modernidad, un puente que conectó el pasado con un futuro lleno de posibilidades. La clave de este renacer estaba en su motor principal, la curiosidad. Los europeos empezaron a mirar hacia atrás, redescubriendo los textos y las ideas de la antigua Grecia y Roma, y al mismo tiempo mirando hacia adelante, buscando nuevas respuestas. Esto dio origen a avances revolucionarios en el arte, la ciencia, la política y la filosofía, que todavía hoy moldean nuestra realidad. Pero aquí está la pregunta que lo cambia todo. ¿Cómo fue posible que en medio de un mundo en crisis surgiera un movimiento que iluminó la mente humana como nunca antes? Para responder, primero debemos explorar sus orígenes. ¿Qué hizo falta para que el Renacimiento floreciera? Para entender cómo nació el Renacimiento, debemos imaginar un mundo al borde del colapso, donde las antiguas estructuras comenzaban a tambalearse. Durante siglos, el feudalismo había dominado Europa, con su rígida jerarquía de señores y campesinos. Pero hacia el final de la Edad Media, este sistema empezó a desmoronarse. Las ciudades crecían, la economía cambiaba, y con ello, las personas comenzaron a imaginar un futuro distinto. El golpe más devastador y transformador llegó en forma de una catástrofe: la peste negra. Entre 1347 y 1351, esta enfermedad arrasó con casi un tercio de la población europea. Más que una tragedia, fue un punto de inflexión. Las personas se cuestionaron la fragilidad de la vida y el poder absoluto de la Iglesia. En su desesperación, buscaron nuevas formas de entender el mundo, alejándose del miedo y acercándose al conocimiento. En este contexto, las ciudades-estado italianas como Florencia se convirtieron en el epicentro del cambio. A diferencia de otras regiones, estas urbes prosperaron gracias al comercio. Florencia, Venecia y Milán se enriquecieron comerciando con el Mediterráneo y Oriente, acumulando un poder económico que les permitió invertir en arte, ciencia y filosofía. Allí, la riqueza no solo era material, sino cultural. Los comerciantes y banqueros financiaban a artistas e intelectuales, como un símbolo de prestigio y ambición. Pero nada de esto hubiera tenido el impacto que conocemos sin un invento clave: la imprenta de Gutenberg. A mediados del siglo XV, esta innovación permitió que el conocimiento se difundiera como nunca antes. Los libros, que antes eran un lujo reservado para unos pocos, se multiplicaron y se volvieron accesibles. Las ideas cruzaron fronteras, inspirando a un continente entero a mirar más allá de lo establecido. Así, un mundo cambiante, una tragedia global y un nuevo acceso al conocimiento fueron los ingredientes perfectos para este renacer. Pero, ¿dónde exactamente comenzó este movimiento y qué ciudades se convirtieron en sus principales escenarios? El Renacimiento no ocurrió en todos lados al mismo tiempo, sino que tuvo focos brillantes que marcaron su apogeo. 3 ciudades italianas se alzaron como los pilares de este movimiento: Florencia, Roma y Venecia. Cada una de ellas, con sus peculiaridades, dio forma a este periodo de transformación. Primero, Florencia, el corazón del Renacimiento. Aquí, la familia Medici, una dinastía de banqueros extraordinariamente rica, se convirtió en el motor detrás del florecimiento cultural. Los Medici no solo financiaron obras de arte espectaculares, sino que también apoyaron a científicos como Galileo. Bajo su mecenazgo, figuras como Leonardo da Vinci y Miguel Ángel crearon obras maestras que redefinieron lo que el arte podía ser.
Florencia era un laboratorio de creatividad, donde el arte, la ciencia y la filosofía se entrelazaban como nunca antes. Luego está Roma, una ciudad que resplandeció gracias al patrocinio de la Iglesia Católica. Los papas del Renacimiento, ávidos de dejar su huella, se convirtieron en mecenas de gigantes como Rafael y Miguel Ángel. Uno de los mayores símbolos de este esplendor es la Capilla Sixtina, con su techo adornado por la mano magistral de Miguel Ángel. Roma se transformó en un epicentro donde lo sagrado y lo artístico se fusionaban, y donde el poder religioso se expresaba en formas visuales impactantes. Finalmente, Venecia, una ciudad que no solo se destacaba por sus canales, sino por su singular relación con el comercio. Este puerto estratégico conectaba Europa con Oriente, trayendo consigo no solo bienes, sino también ideas. Los pintores venecianos, como Tiziano y Veronés, aprovecharon esta riqueza cultural para desarrollar técnicas innovadoras en el uso del color y la luz. La ciudad brillaba como un puente entre culturas, inspirando un arte único que reflejaba su diversidad y opulencia. Estas ciudades no competían, más bien se complementaban, creando un mosaico rico y variado del Renacimiento. Ahora bien, ¿quiénes fueron los genios que personificaron este movimiento y dejaron un legado imborrable? El Renacimiento fue un renacer de las ideas, pero fueron sus artistas quienes lograron inmortalizar este espíritu. 3 nombres destacan como los gigantes que llevaron el arte a niveles nunca antes imaginados: Leonardo da Vinci, Miguel Ángel y Rafael. Cada uno, con su visión y genio, marcó un antes y un después en la historia. Comencemos con Leonardo da Vinci, el hombre que parecía capaz de hacerlo todo. Pintor, científico, inventor y anatomista, su curiosidad no conocía límites. Su obra más icónica, la Mona Lisa, no es solo un retrato, sino un enigma. Esa sonrisa sutil y misteriosa ha desconcertado a generaciones, y su técnica del esfumato, esa manera de difuminar los bordes, dio al retrato una profundidad casi mágica. Pero Leonardo no se limitó al arte. Sus cuadernos están llenos de diseños de máquinas voladoras, estudios anatómicos y observaciones sobre la naturaleza, un testimonio de su sed de conocimiento. Miguel Ángel, por otro lado, fue un artista de la intensidad. Su escultura del David captura la perfección del cuerpo humano, una obra que parece respirar fuerza y confianza. Pero si hay un lugar donde su genio brilla con mayor intensidad, es en el techo de la Capilla Sixtina. Durante 4 años, Miguel Ángel pintó esta obra monumental, creando una narrativa visual que abarca desde la creación de Adán hasta el juicio final. Cada figura parece viva, cargada de emoción y energía, mostrando el poder de la humanidad en todo su esplendor. Rafael, en cambio, representó el equilibrio y la gracia. Si Leonardo era el cerebro y Miguel Ángel el músculo, Rafael era el alma del Renacimiento. Su obra, La Escuela de Atenas, es un homenaje al conocimiento y la filosofía, reuniendo en un solo fresco a los grandes pensadores de la antigüedad. Con una maestría en la perspectiva, Rafael creó una composición armoniosa que guía la mirada del espectador de manera casi natural. Y hablando de perspectiva, este concepto revolucionó por completo el arte renacentista. Gracias a técnicas matemáticas, los artistas pudieron representar la profundidad y la tridimensionalidad, haciendo que sus obras fueran más realistas que nunca. No solo pintaban lo que veían, sino lo que sentían y lo que entendían del mundo. Con estos maestros, el arte dejó de ser solo una herramienta para contar historias religiosas y se convirtió en un medio para explorar la condición humana. Pero el Renacimiento no solo cambió cómo miramos, sino también cómo pensamos. ¿Qué avances científicos y filosóficos acompañaron esta revolución visual? El Renacimiento no solo cambió cómo el ser humano miraba el mundo, sino también cómo lo entendía. Este periodo marcó el inicio de una revolución en el pensamiento científico y filosófico, donde la razón, la observación y el cuestionamiento tomaron el lugar de las creencias inamovibles. Uno de los avances más trascendentales fue la revolución heliocéntrica. Durante siglos, la humanidad había creído que la Tierra era el centro del universo, un dogma sostenido por la tradición y la Iglesia.
Pero Nicolás Copérnico desafió esta idea, proponiendo que el Sol era el verdadero centro del sistema solar. Más tarde, Galileo Galilei, con su telescopio y sus observaciones, confirmó esta teoría. Su descubrimiento no solo sacudió los cimientos del conocimiento astronómico, sino también las estructuras de poder que se resistían al cambio. Galileo se enfrentó a la Inquisición, pero su legado abrió la puerta al método científico y al entendimiento moderno del cosmos. Mientras tanto, en la anatomía, Andreas Vesalio estaba trazando un nuevo camino. En una época en la que los estudios del cuerpo humano se basaban más en textos antiguos que en la observación directa, Vesalio rompió con esta tradición. Disecando cuerpos y documentando cada detalle, publicó De Humani Corporis Fabrica, un atlas anatómico que revolucionó la medicina. Por primera vez, los médicos podían estudiar el cuerpo humano con precisión y basarse en hechos, no en teorías desactualizadas. En paralelo, el pensamiento filosófico también vivió su propio renacer gracias al humanismo, un movimiento que puso al individuo en el centro de todo. Erasmo de Róterdam, una de las figuras más destacadas de esta corriente, promovió la idea de que el conocimiento, la ética y la educación podían transformar a las personas y, por ende, a la sociedad. Su obra subrayaba la importancia de la razón y el potencial humano, desafiando las jerarquías y los dogmas que habían dominado durante siglos. Estos avances no solo cambiaron el curso de la historia, sino que redefinieron lo que significa ser humano, un ser capaz de observar, cuestionar y comprender el universo. Pero el Renacimiento no solo se expresó en la ciencia y la filosofía, también revolucionó las palabras. ¿Cómo fue este impacto en la literatura? El Renacimiento también fue un renacer de las palabras, un periodo en el que la literatura alcanzó nuevas alturas al explorar la profundidad del alma humana y las complejidades de la sociedad. 3 autores separados por tiempo y lugar se convirtieron en pilares fundamentales de esta transformación: Dante Alighieri, William Shakespeare y Miguel de Cervantes. Dante, aunque vivió en la transición entre la Edad Media y el Renacimiento, marcó el inicio de esta revolución literaria con La Divina Comedia. Este poema épico no solo es un viaje al más allá, al infierno, el purgatorio y el paraíso, sino una profunda reflexión sobre la vida, la fe y la redención. Lo más innovador fue que Dante escribió en italiano, su lengua materna, en lugar del latín erudito. Con ello hizo que su obra fuera accesible a más personas, sentando las bases de la literatura moderna en lengua vernácula. Siglos después, en Inglaterra, William Shakespeare transformó el teatro en una herramienta para explorar los temas universales de la existencia. Sus obras, como Hamlet y Romeo y Julieta, trascienden el tiempo porque abordan emociones humanas profundas: el amor, la ambición, la traición y la tragedia. Shakespeare no solo fue un dramaturgo, fue un observador implacable de la condición humana, alguien que desnudó nuestras complejidades con palabras que siguen resonando. Por último, en España, Miguel de Cervantes creó lo que muchos consideran la primera novela moderna, Don Quijote de la Mancha. En esta obra, Cervantes mezcló la comedia, la crítica social y la introspección para contar la historia de un hombre que, atrapado entre la realidad y la fantasía, busca darle sentido a su vida. Don Quijote no es solo una aventura, es una meditación sobre la identidad, los ideales y el cambio. La literatura del Renacimiento fue un espejo y un mapa, reflejando los desafíos de su tiempo y marcando el camino hacia nuevas formas de entender el mundo. Pero este Renacimiento también sacudió las esferas del poder y la religión. ¿Cómo influyeron estos factores en el pensamiento de la época? El Renacimiento no solo transformó el arte, la ciencia y la literatura, sino también las estructuras de poder y la relación de las personas con la fe. En un periodo de cuestionamientos y cambios, tanto la política como la religión vivieron revoluciones que definieron el curso de la historia. Por un lado, Niccolò Maquiavelo revolucionó el pensamiento político con su obra El Príncipe. En este tratado, Maquiavelo dejó a un lado la moral para enfocarse en el poder como un arte en sí mismo. En lugar de idealizar a los gobernantes, los describió tal y como eran:
astutos, pragmáticos y, en ocasiones, despiadados. Su frase «el fin justifica los medios» encapsula esta visión realista. Para Maquiavelo, el gobernante ideal era aquel capaz de manipular las circunstancias para mantener el orden y la estabilidad, marcando un antes y un después en la teoría política. Mientras tanto, en el ámbito religioso, Martín Lutero desató una de las mayores revoluciones de la época, la Reforma Protestante. En 1517, Lutero publicó sus 95 tesis, criticando la corrupción de la Iglesia Católica, especialmente la venta de indulgencias. Esto no solo dividió a la cristiandad, sino que también empoderó a los individuos al enfatizar la importancia de la relación personal con Dios y el acceso directo a las Escrituras. Surgieron nuevas denominaciones cristianas, y Europa quedó marcada por conflictos religiosos y políticos durante décadas. La Iglesia Católica, lejos de quedarse pasiva, respondió con la Contrarreforma, un movimiento que buscaba recuperar su autoridad y combatir la expansión del protestantismo. Este esfuerzo no solo se dio en los púlpitos, sino también en el arte. El estilo barroco, con su dramatismo, sus colores intensos y su capacidad de provocar emociones, se convirtió en una herramienta para inspirar devoción y reafirmar la fe. Obras como las de Caravaggio o Bernini fueron parte de esta estrategia, demostrando que el arte podía ser tan poderoso como las palabras. En este tira y afloja entre reforma y contrarreforma, entre política y religión, surgió un nuevo mundo. Pero, ¿qué legado nos dejó el Renacimiento en su totalidad? El Renacimiento no fue solo un momento en la historia, sino un cambio profundo que sigue moldeando nuestra forma de pensar y vivir. Este periodo sentó las bases de la ciencia moderna, al promover la observación y la experimentación. Revolucionó el arte, dándole una dimensión humana y emocional que todavía nos conmueve, y en la política, introdujo ideas pragmáticas sobre el poder que siguen siendo debatidas en la actualidad. Pero su legado más importante es quizás el redescubrimiento del potencial humano. El Renacimiento nos enseñó que el conocimiento y la creatividad pueden transformar el mundo, que el cuestionamiento y la búsqueda de respuestas son motores de progreso. A través de sus genios, sus ideas y su pasión por explorar, este periodo nos recuerda que el verdadero poder de la humanidad radica en su capacidad para imaginar, innovar y crear. Y así, cuando miramos al Renacimiento, no solo vemos el pasado, sino un espejo de lo que somos y de lo que podemos llegar a ser. Déjanos tu opinión sobre este tema en los comentarios y no olvides darle like, suscribirte al canal y activar nuestras notificaciones. Sigue con nosotros en Viajando en el Tiempo.